Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa Territorio J, donde la voz de los jóvenes de Granada pues es visibilizada, las perspectivas y bueno y todo lo que nos compone. Este programa está hace mucho tiempo, no tenemos tanta gente en este programa, estoy muy feliz por eso. Estamos aquí en el Parque Guillermo Gaviria y bueno, primero vamos a ver quiénes son esas invitadas súper especiales de aquí de este programa. Ya nos van a contar quiénes son, qué es lo que hacen, así como... Y que aparte de quiénes son y qué es lo que hacen, como para quitarle un poquito la formalidad al programa, también qué es lo que a ustedes les gusta hacer, aparte pues de lo del trabajo y esas cosas. Bueno, ¿quién quiere empezar? Ahorita estaban hablando mucho. Bueno, mi nombre es Paola Zapata. ¿Qué más es? Bueno, sí, ¿qué hago? Soy trabajadora social. Me gradué de la Universidad de Antioquia por allá por los 2013. Y bueno, llevo trabajando desde eso acá en el municipio de Granada en el programa de acompañamiento psicosocial, que es un convenio que tiene el municipio con la cooperativa Cogranada y la Universidad de Antioquia. ¿Y qué más hago? También vengo desde hace un año acompañando la comisaría de familia como trabajadora social, muy contenta. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Y también que me gusta, ¿cierto? Sí, que me gusta un poquito. Bueno, antes de estar aquí, de empezar el programa, conversamos un poquito de los gustos. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer, me gusta en ese paseo, en el viajar, hablar con la gente, conocer como la cultura, no sé, como lo que es como ese dicho que dicen por ahí, que a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces es como eso del conocer, eso me gusta mucho. Y me gusta también, me gusta manejar moto, carro, me gusta como eso de manejar y conocer manejando también. Ya, por ahora eso. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, mi nombre es Erika Suárez, yo soy psicóloga, me gradué de la Universidad Católica Oriente, ya que estamos diciendo de dónde nos graduamos. Actualmente estoy estudiando una maestría, entonces eso hace que no tenga mucho tiempo libre. Me gusta, bueno, trabajo en la comisaría de familia desde que me gradué realmente, entonces eso es lo que he hecho durante mi carrera profesional. Y bueno, en mi vida personal no tengo demasiado tiempo libre, pero soy más bien muy caserita, o me gusta mucho como salir a caminar, el tema como de la naturaleza, sea lo que sea, ya sea irme a pasear a una finca pues, o salir a caminar o en bicicleta. Realmente no importa tanto el tipo de deporte, siempre que tenga que ver como con naturaleza, aire libre, sí tengo como esa conexión importante ahí. Y ya, yo creo que eso es como todo. Diana. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Yo soy Ana Salazar y soy la psicóloga de salud pública del municipio. Me gradué, como todas están diciendo, de la Universidad Católica Luis Amigo. He vivido en otros municipios y estoy en Granada desde el año pasado. El año pasado trabajaba en el Plan de Intervenciones Colectivas, que es un convenio del hospital y de la alcaldía, y este año estoy desde la alcaldía. ¿Qué me gusta, qué me agrada hacer cuando no estoy trabajando? Cosas del medio ambiente, o sea, como naturaleza, pero también me gusta mucho aprender sobre cómo generar un mejor cuidado del medio ambiente, o sea, como todo el tema del reciclaje, de los residuos, del agua, todo eso me película y me parece que se relaciona mucho con nosotros como seres humanos, pues que tiene mucho que ver con la psicología, entonces me parcha bastante. Bueno, ahí podemos ir viendo como esas cosas que les gusta hacer a ustedes, como que se complementa también con la personalidad, no sé, con la forma de hablar, no es como muy, muy particular, muy, muy curioso. Bueno, hoy, aparte de conocerlas un poquito más,
más allá como de la profesión y de todo ese papel que ustedes hacen aquí en el municipio, que es muy importante, también vamos a hablar de algo muy importante, ya luego pues de conocerlas, como para que se vayan haciendo la idea, y es que vamos a conversar un poquito sobre una campaña muy importante que se viene ahora, que es la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para que se quede, para que pues las conozca un poquito más, las conozcamos un poquito más, y también para que sepamos de qué trata esa campaña y cómo podemos aportar todos. Bueno, ahora sí, bueno, sigamos conociéndolas un poquito más, sigamos como sabiendo quiénes son esas personas que están detrás de, no podría decir escritorio, porque ustedes están en todas partes y casi nunca están detrás de un escritorio. Pero cuéntenos como por qué, como qué las motiva como para estar, digamos que dentro de esa labor que ustedes hacen diariamente, pues como psicóloga, como trabajadoras sociales, como entonces, ¿qué es lo que ustedes las motiva y por qué dijeron como que no, sí, yo quiero trabajar en la administración municipal y en Bueno, Granada? voy a empezar yo esta vez. A ver, yo recuerdo mucho algo muy curioso, y es que cuando yo era pequeña, yo tenía muchísimas amigas, y yo siempre era la amiga que es que la doctora Corazón, toda la vida, toda la vida. O sea, yo no había tenido novio y yo le decía a mis amigas, haga esto, haga aquello. No, mejor dicho. Resolvía la vida Sí. todas. Y era muy divertido porque incluso yo hablaba con gente no mayor, pero sí que tenía unos añitos más que yo, y aún así me decían ese tipo de comentarios. Entonces eso ha sido algo que me ha marcado toda la vida. Y otra cosa era que era súper inspirada, pues entonces, claro, siempre he sido buena para echar carreta, entonces yo era la que les hacía las cartas a mis amigas para los novios. O sea que, sí. Se enamoraban era De las palabras. Sí, de la carreta, pues, además. Y entonces yo siempre recuerdo eso, y desde que yo era muy pequeña siempre me iban a decir, usted va a ser pues como de ese tipo, psicóloga o algo parecido, y acertaron mis amigas, efectivamente me gustaba mucho y me encanta interactuar con la gente, pero no de manera social. Yo no soy tan social, de hecho me cuesta mucho, pero me encanta interactuar con la gente individualmente, como profundamente. Entonces creo que eso marca mucho la forma en la que yo me relaciono, digamos, dando terapia, ayudando a la gente. Siempre me gustó mucho. Entonces yo creo que esa es una de mis grandes motivaciones. Y puedo hablar de una segunda rápida, y es que yo toda mi vida he tenido una perspectiva muy espiritual, ¿cierto? Y desde esa perspectiva siempre me inculcaron demasiado en las actividades y demás, como la ayuda al otro, como la entrega al otro, que era algo que yo no tenía tan fuerte. Entonces a partir de ahí se empezó a gestar en mí como ese tema social, como del dolor por la injusticia, de proteger siempre al más vulnerable, de hacer siempre no solo lo moralmente correcto, sino el que realmente necesita. No, es que tú tienes que defender a tal persona, no, pero es que mira que esta situación va más allá. Creo que desde ahí se fundó y se complementa muy bien con mi carrera ahorita. De hecho, Comisaría de Familia es un lugar bastante complejo, pero yo siento que se adecua muy bien como a la forma en la que yo percibo la vida, y eso me ha generado como mucha satisfacción en el trabajo que hago hoy en día. Bueno, antes de que continúe Paola o Ana, yo quisiera saber, bueno, aquí Erika también es de acá del municipio. Pues ahí estamos en los extremos, las que sí. somos de acá. No, pero yo ya llevo mucho tiempo en Granada. yo ya no, saqué es que hasta la siento cédula de granadina. acá. Ya es granadino. Ya digo todo, aquí ya hablo granadino. Ya usted es granadino. Pero usted se había como visto, proyectado como trabajando aquí en el municipio, como estudiando y viniéndose a trabajar acá, o no, fue algo que llegó así como... Trabajando no, jamás en la vida, pero sí cuando yo empecé a estudiar, yo nunca busqué estudiar en Medellín, aunque yo tenía a mis hermanos y mucha familia allá, nunca quise, y mis papás decían si quieres, si lo ves como oportuno, pero a mí me gusta mucho la vida tranquila, o sea, en general. Entonces yo siempre me veía como más en Granada para vivir. Entonces ya cuando se me presentó la oportunidad en la UCO, que yo la conocí por los temas espirituales, no, yo veía a la UCO como lo más top. Entonces, claro, yo soñaba con estudiar allá la carrera.
y ya estudié allá y empecé a viajar y me di cuenta que eso no era tan complicado, la verdad. Pues uno se acostumbra a todo y me gustó mucho. Trabajar no, jamás en la vida. Yo empecé, cuando yo me gradué, yo iba a seguir en Río Negro. Ese era mi plan y era el proyecto, pues llegó la pandemia, se presentaron muchas cosas, la vida le cambia a uno de un momento a otro y ya empecé a trabajar acá en Granada y me ha gustado muchísimo. De hecho, preferí quedarme en Granada que irme para Río Negro, ya me gusta más como acá. Pandemia. Sí, soy una hija de la pandemia, pues, laboralmente. Bueno, ¿quién quiere continuar? Pau. ¿Por qué trabajo acá? ¿Cuál es ¿Qué tu me motivación? moviliza para el trabajo sí. social? Bueno, a ver, creo que mi familia tiene como una vena muy social siempre. Entonces, por ejemplo, mis tías son docentes, siempre mis tíos trabajan con la comunidad, no sé qué. Entonces, desde muy pequeña en la escuelita, yo era la que salía y representaba al grupo, la que, ay, esto porque tiene que ser así. Entonces, uno desde ahí va gestando muchas cosas, ¿cierto? Pero yo tuve como un dilema profesional también, porque a mí me gustaba mucho el derecho y me gustaba mucho la naturaleza. De hecho, yo me veía también como ahí. Entonces, imaginen que yo estudié 5 semestres de zootecnia en la Universidad de Antioquia. Sí. Ya sabe de eso. Yo sé Por eso. de las serpientes existan. Como lo de la Betty la Fea, 7 semestres en la 6 semestres en la San Marino. 5 semestres en Y casi zootecnia. 6, porque en la Antioquia eso se va extendiendo, fueron 6. Y en el 5.º semestre, ya que tenía todas mis materias, ya estaban iniciando el 6º, me cambié de carrera profesional a trabajo social porque sentía, por ejemplo, todas las materias que eran con los campesinos, que sociología rural, que extensión agropecuaria, que es el tema ya de que eso era lo mío, yo ahí me sentía, pero cuando era lo biológico en sí me encantaba, pero yo decía, yo no me veo en la finca ya hablando solo, no, yo me veo con la gente. Entonces como que me tocó pues como ajustarme un poquito a lo social, ajustarme no, como a mi perfil, a lo que a mí me gusta. Y entendí un día, fui a una charla por ahí, de esas que uno va a la universidad, y un profesor, era una charla de economía, pero yo no sé el hombre porque dijo, es mejor encontrar la vocación que graduarse. Y yo dije, no. ¿Qué frase sota? No más, no, yo no estoy siendo feliz en lo que estoy estudiando, me cambio y presenté el examen y pasé, me fue súper bien y yo, chao zootecnia. Hola, trabajo social. Voy a ser frase trabajadora sota. social, sí. Y he sido muy feliz, la verdad me disfruté mucho la universidad y pues gracias a Dios siempre he tenido como las puertas abiertas para trabajar, pues han sido casi 9 años, ya 10 ejerciendo mi profesión y no te puedo decir que he estado un día sin trabajo, pues siempre ha sido como algo que ha sido para mí la vida, es raro, pero sí, pues también es algo que me gusta y que sé que desde muy pequeña fue algo que se fue desarrollando como en mí, en mis gustos, y me ha permitido complementar la zootecnia. Por ejemplo, yo acá en Granada trabajo mucho con la gente en el campo, entonces yo me pongo a hablar de pollos, de gallinas, de marranos, y yo veía esto te podía quedar mejor así, pues uno entiende bobaditas, entonces también, yo sé que nada, lo que uno vive en sí es un error, es una experiencia que permite construir futuro, y yo sé que muchos jóvenes en muchos momentos les pasa eso, pues porque en la vocación uno dice, tengo por qué ser por acá, no, pues la vida misma te va mostrando como una lucecita. Entonces, bueno. Yo creo que es dejarse moldear. Yo creo que cuando uno se resiste demasiado al cambio, uno sufre mucho. O sea, en la vida, cuando tú no quieres dejar esa relación, cuando tú no quieres dejar este hábito, cuando tú no quieres dejar esa carrera o ese sueño, eso es una gran lección de Pau el día de hoy. Y fue duro porque igual mi familia tenía muchas expectativas en mí porque muchas cosas. Sí, ¿cómo vas a hacer eso, ¿Quién nos Paola? va a ayudar con las gallinas? Claro, mi papá mantenía muchachas, ha tenido tierras y decía, Paola, pero si íbamos a montar no sé qué, no sé dónde, productivo. Y yo, eso lo podemos hacer, contratamos a un zootecnista. Pero no, y digo, yo con él siempre vamos a la finca porque a él le gusta tener su tierrita, sembramos cositas, pues igual es algo que a mí me gusta, ¿cierto? Pero que finalmente lo mío era el trabajo social, yo sí digo, y sí.
Entonces, es mejor encontrar la vocación que graduarse. ¿Y cómo usted paró aquí? ¿Cómo dio con bueno, este punto ¿cómo del di con universo? Granada? Bueno, porque en las prácticas, aquí el programa psicosocial siempre ha tenido prácticas desde hace 13 años. Vienen estudiantes de psicología, de trabajo social, en su momento también de historia, hemos tenido también de agronomía, pues de zootecnia, algunos. Y hice la práctica acá en el programa y ahí me dejaron trabajando, pues me ofrecieron trabajar en Alejandría, montando el programa psicosocial cuando inició allá. Entonces estuve allá 9 meses trabajando y luego me dijeron, ay Paola, en Granada renunció la coordinadora, ¿quieres trabajar en Granada? Entonces me vine a trabajar acá desde el 2014 y he trabajado acá desde eso. Se Imagínate. dejó llevar por la vida. Me dejé llevar por la vida y bueno, adicional he trabajado en programas, proyectos regionales, he trabajado con personas con discapacidad en Guarne, pues he tenido otros trabajos a la par con el programa psicosocial y ahora en el de comisaría también. Entonces, Mejor dicho, como dicen por ahí, es como un sancocho de todo, de todo, de todo. sí, sino que es que el trabajo social, o no sé, las ciencias sociales en sí son muy grandes, ¿cierto? Sí. Y en el trabajo social hay muchos campos de acción, entonces está no solo lo psicosocial, sino la planeación, la formulación de proyectos, la parte también administrativa, gerencial, entonces sí, uno ahí siempre va haciendo cositas. Bueno, y Ana, cuéntenos un poquito sobre sus motivaciones. Pues mis motivaciones fueron cambiando. Cuando yo estaba más pequeña, la gente me decía, ay no, es que tú eres como súper tranquila, súper pasiva, no, es que te guía súper bien la psicología porque tienes una personalidad muy apta para el contacto con el otro. Y yo no sé, pues, qué estaba pasando por mi mundo, y yo dije, bueno, sí, me voy a meter a estudiar psicología, y me inscribí a 2 universidades, y el día que que me iban a hacer la entrevista, se me sienta una niña y me dice, esta es la segunda o tercera vez que me presento y no paso. Yo la miré, yo me sentí y yo dije, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué otros recursos hay? Si esta niña ya va como la segunda o la tercera, y yo la miraba y yo, ¿qué hay en ti? Y la persona que me hizo la entrevista era un psicoanalista de la universidad, como muy cuchilla. Sí, la gente le tenía mucho miedo y yo dije, ay, pucha, yo creo que no pasé, ¿y qué va a ser de mi vida? Yo dije, ¿en qué me voy a meter? Yo no encontraba cómo relacionarme, pero tampoco sabía bien por qué me estaba metiendo a estudiar psicología, porque en mi casa los campos de profesión eran más como desde la economía. Entonces mi mamá me decía, yo no sé, mi amor, ¿usted por qué va a estudiar eso? Pero yo la apoyo. Cuando yo empecé a estudiar me di cuenta que la psicología no era eso de que tú vienes y salvas al otro o lo llevas de la manito y lo aconsejas todo el tiempo para que esa persona sea distinta, sino que yo empecé a verlo, o sea, empecé a ver como otras formas y otras posibilidades que me hubiera gustado, que me hubieran mostrado desde que estaba en el colegio, y era como cada persona tiene una forma de percibir el mundo y necesita aprender a conocer esa forma como percibe el mundo para poder seguir sus instintos. O sea, por ejemplo, lo que decía Pau decía, a mí me gustaba también el derecho, y en este momento de la vida está en la comisaría, donde está vinculando muchas cosas y todo el tiempo está generando como una retroalimentación de esas pequeñas partes que ya en un momento integró. A mí me hubieran gustado que me hubieran dicho más eso, como el camino no es solo uno, o sea, no hay como una forma solo de llegar a ese proceso, sino que hay muchas formas como vos te empezás a entender. Y para mí la psicología y la salud mental son cosas que están todo el tiempo, pero que nosotros no las sabemos percibir. O sea, que nosotros como que pensamos que salud mental es solamente cuando estamos atrofiados, o sea, cuando tenemos un dolor muy grande, y qué es eso que me va y me arregla el psicólogo o la psicóloga. Y yo no lo veo así, o sea, yo lo veo como de todas las acciones nosotros que estamos haciendo constantemente, estamos moviendo nuestra salud mental, y hablarle a la persona con un lenguaje que entiende es lo que hace que pueda tener una salud mental que empiece a cuidar desde ella o desde él, ¿cierto? Como ser sujetos responsables de nosotros mismos, pero para ser responsables tenemos que entender, ¿cierto? Tenemos que saber, bueno, eso que vos me estás explicando de las emociones, ¿yo cómo lo hago en mi vida? Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, porque nosotros los seres humanos tendemos mucho a juzgar al otro. O sea, nos escandaliza lo raro, o estamos diciendo, ay, pero esa persona yo no sé por qué vive en esa queja constante, ¿cierto?
y detrás de esa queja hay muchas situaciones. Y a mí me parece muy interesante y muy bonito como intentar ver la lógica del otro y ayudarle a que comprenda su lógica, como decirle, vea, usted quizás se tiene que ir metiendo por esta parte y va encontrando otras formas como le va dando la vida, pues para que se enamore de sí mismo o de sí mismo. Entonces de ahí como que me empezó a gustar. ¿Y cómo llegué a Granada? Sí, ¿cómo llegó a este...? Mi familia paterna es granadina. ¿Sí? Sí. Ay, o sea que usted sí tiene esas... Sí, sí. raíces. Sí, lo que te pregunta todo el mundo, ¿y de quién eres hija, cierto? ¿Quién es su familia? ¿Cómo le dicen a su familia? Sí, o sea, El apodo. mi familia no, ya no les dicen casi. Mi familia paterna es granadina y yo estaba trabajando en el Bajo Cauca cuando surgió la posibilidad y yo estaba haciendo otras cosas allá. Cuando a mí me mandan como el plan de trabajo, yo dije, wow, esto me parece maravilloso porque era como muchas partecitas que integraban un todo, ¿cierto? Era trabajar como medio ambiente, temas biológicos, temas de salud mental, temas de sexualidad, y yo veía eso y yo decía, esto bien elaborado, es una estrategia pues muy importante para generar buenos aprendizajes y recursos con el otro. Y terminé en el Bajo Cauca y entonces me vine para acá. Del Bajo Cauca al Oriente. A ver lógicas distintas, a ver formas de entender el mundo diferente, a darnos cuenta que muchas veces lo que normalizamos pues no es tan normal. Y todas nos quedamos calladas. Cerró con una frase Ahora muy Chicharra pone contundente. ese tan, tan. Bueno, ya sabemos, conocemos un poquito más como a estas tres mujeres tan importantes en nuestro municipio, que también son jóvenes, o sea que este programa está un poquito como muy variado, como un sancocho como de un montón de cosas. Yo sé que muchos de ustedes, muchas de las personas las han visto, o si no han tratado con ellas, pues las han visto como movilizarse y hacer cosas aquí dentro del municipio, y pues también la idea como es que esta sea la oportunidad para que las conozcan un poquitico más. Obviamente nunca, por más preguntas que les haga, las vamos a conocer, pero sí como para que nos hagamos un poquito como la idea. Y la última pregunta, como para cerrar esta primera parte de conocerlas, para ir a la siguiente parte de la campaña, es que nos cuenten qué creen ustedes que es lo más loco que han hecho hasta ahora. Y esa pregunta me surgió ahora, antes de empezar el programa, que estaban hablando de unas cosas muy locas. Yo, lo más loco, pues esto fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero además que hay otras cosas. Fue hacer un viaje con una amiga a Abejorrar, a la Casa en el Aire. Yo llevaba mucho tiempo deseando ir, y yo dije, no, yo vi ese lugar y yo dije, wow, ese lugar yo lo quiero conocer, quiero estar ahí. Pero entonces me decía, Ana, ¿cómo te vas a ir sola? Como todas esas ideas de no puedes, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Y no, yo empecé a investigar, a mirar, como a planear toda la situación, y le dije a una amiga, y ella me dijo como sí, de una. Pero yo era la que llevaba la batuta, yo era la que me había investigado todo, emocionado, compraba las cositas con antelación y que estaba como, mejor dicho, más preparada que un cumis. Y mi amiguita pues se me pegó ahí, y ahí fue que me dije como muchas veces una deja de hacer ciertas cosas por ese miedo, o por eso es que dirán, porque vivimos en una sociedad donde pues todos los territorios no se pueden habitar, y si tú eres mujer a veces no puedes habitar ciertos lugares. Entonces está el coso de cuidado, tiene que estar como con mucha precaución, y no sé, fue como el primer darme cuenta de que me podía empezar a mover, y fue maravilloso. Ay, súper. Bueno, Pau. Estoy aquí buscando. De todas las cosas locas que ha hecho, Ella tiene muchas. de la lista. Pero yo creo que una muy loca fue un día que con una hermana y dos amigos nos fuimos en moto hasta Perú. En moto hasta Perú, ¿desde dónde? Desde acá. Desde acá. Ay, Pablo. Arrancamos en moto a Perú, y porque eso ha sido un sueño mío desde muy chiquita. A mí me gusta andar en moto,
pero habíamos andado en Antioquia, en Colombia, habíamos ido a La Guajira, al Amazonas, no, al Putumayo, bueno, a mucho, como para todos lados, pero ya salir del país y en moto, y nosotros no tenemos motos grandes, sino motos con las que uno anda por acá. Normales, pues. Normales, 125, 180 máximo. Y dijimos un día, vámonos para Perú. Y yo, ay, Jesús, bueno, a la mano de Dios. Eso es lo que uno dice cuando va a hacer algo muy loco, a la mano de Eso Dios. fue muy loco, muchachos y muchachas, y volvimos, al menos volvimos. Aquí estoy. Aquí estoy. Nos pasaron cosas muy locas, tanto de dormir en la playa porque no encontrábamos hotel, de nos cogernos la noche en lugares donde habían vientos, lluvias y no saber qué hacer. Una vez nos resbalamos sobre las carreteras que estaban en nieve porque son alturas en la cordillera blanca del Perú, pues carreteras a 5.000 metros de altura uno manejando. Yo digo, Señor bendito, eso es una locura que yo no sé si yo quiera volver a hacer, pero Ya la hizo. ya la hice, Julia. Y volvimos, o sea, y fue duro, fue muy duro, fue como en 25 días que fuimos y volvimos. ¿En serio? O sea, fueron y ya y se volvieron de No, y fuimos a Machu Picchu, conocimos las ruinas, varias ruinas allá en Perú, por Ecuador, fue muy bacano, pero muy duro y muy loco, realmente. Identificándose porque ya estaban Mis arruinados. amigos, yo le escribí a mis amigas y yo, recuérdeme para yo no volver a hacer esto, por acá he sufrido, pero al otro día íbamos a playas, íbamos, y yo, sí, no, qué bacano, qué rico, y por la noche que nos pasaba otra cosa así dura, yo, porque yo traje a esta gente a morir. Bueno, eso sí, fue como loquito, pero muy lindo, la verdad. Por allá debe estar el muchacho por allá viendo el programa diciendo, "Ay, voy a coger la moto y me voy a ir para Sí, no, Perú". y había gente más loca, encontramos gente en moto 100. Motico chiquitas. En sí, ochenticas. Una amiga mía se fue en una Krypton, es que uno Ay. y bueno, y no, nosotros por lo menos teníamos como algunas protecciones, nos encontrábamos gente andando con bolsas en las motos, o sea, querer es poder, pues, eso sí, no, muy rico, y conoce uno gente de muchas partes, gente que sueña y ve diferente, piensa diferente, y como esa interculturalidad chévere. Pero cuando ustedes se vayan, por favor, háganlo con seguridad. No se vayan con bolsas, porque Uy, sí, les no, pueden pasar no es cosas. mejor unas alforjitas, Sí. no llevar mucho. Bueno, me pueden seguir Pero para... también había que para ser más más consejos. O sea, Pau, el Perú no fue tu primer viaje, tú ya llevabas haciendo otros viajes. Sí. Porque es que uno también se tira, pero con moderación, ¿cierto? O sea, si es mi primer viaje, yo no me voy a ir a salir de Colombia, o yo no me voy a ir a aventurar 4 o 5 días, sino que yo voy a empezar con cosas poquito, que sí. me confronten, pero que me lleven con seguridad de alguna forma. No, Cierto, la Pau ha sí. estado hasta en las Europas, ella Ah, ya sí, fue eso hace rato. Eso fue algo loco, así chiquito. Yo iba a hacer la maestría porque yo dije, yo tengo que estudiar. Y yo tenía un ahorrito así chiquito y tenía ya mi plata para el primer semestre, pero era carito porque era en EAFIT. Y yo, no, pero yo tengo que hacer la maestría. Y una noche llegó una amiga mía, Pau, ¿cuál maestría? Vámonos para Europa. Y yo, pero yo, ¿cómo voy a entregar mi platica, mis ahorritos del primer semestre? Eran como 7 millones de pesos. Y me dijo, no, eso después estudiamos, mi hermano está en Europa y nos va a dar no sé qué y no sé qué. Y en media hora, Fuímonos. toda mi maestría, yo ya había pagado no sé qué, ya había hecho la entrevista, ya había pasado, me dijo, nos vamos para Europa, y yo, listo, va por y nos fuimos, allá me gasté, y igual, no nos fuimos por lo rico, no, por lo pobre, por lo pobre no, por lo trocherito, entonces dormíamos en hostales, comíamos de cosas de los supermercados, pues fue muy bacano también, muy loco, pero no hice la maestría, listo. No. Pero no me arrepiento, No. porque luego 3 meses me llamaron de AFIDA a devolverme la plata de la inscripción, que porque no habían llenado los cupos. Imagínate donde yo me hubiera quedando en la maestría, no hubiera, y yo no, eso no era, tenía No. que irme. Ah, bueno, sí, por algo. Sí, déjense moldear por la vida. Hay déjense veces la llevar. vida nos va dando mensajitos. Según la atención que le pongamos, pero sí. Sí, exacto, por eso es bueno estar en el aquí y en el ahora, presente siempre. Paola tiene una lista impresionante de historias y yo soy todo lo contrario, por eso es que nos llevamos tan Se bien. complementan ahí.
No, pero Erika tiene unas buenísimas. No, recuérdame. Yo no recuerdo, o sea, realmente yo todavía estoy pensando. No, es que yo no he, o sea, yo he hecho cosas. Yo me siento sumamente orgullosa de todas las decisiones que he tomado, pero siento que todas han sido muy planeadas. Pues, de hecho, este año y desde el año pasado vengo como con la mentalidad de decir más que sí a cosas a las que no. Yo tenía un vicio terrible, era como por ejemplo, ay, vamos a comer camarones, ay, a mí eso no me gusta, y nunca lo había probado, pues era como que es algo diferente, no me gusta, y yo tenía ese vicio terrible, y desde el año pasado he empezado como, ay, vamos a salir, no, yo no quiero, como que muy cerrada, porque me siento bien como soy, como estoy, donde estoy, pero he empezado como a salir más, a viajar más. Entonces de pronto lo más loco es que este año le he dicho que sí a muchas cosas, a viajes que yo hubiera dicho yo para eso no me voy ni loca ni nada, y vamos a ver, tengo que vivir un poquito más de experiencias para contar las historias de Pau, pero no tengo historias locas para contar, pues yo no recuerdo Además ninguna. que sí, debe Yo de haber uno por pronto- allá en la infancia. Eso. No, de pronto lo más atrevido que yo considero que hice, pues no loco, podría decir atrevido, fue como me lancé, como todo el proceso que yo hice para la maestría, porque también fue una cosa muy loca, llevaba muy poquito de grado, era es muy costosa, tenía que responder por eso, había mucha inflexibilidad de la universidad para el tema de pagos, entonces sí o sí tenía que hacerlo, y yo lo hice, y yo le dije, no, yo me voy a tirar, yo quiero eso, pero de pronto es lo más atrevido, pero loco, no sé. Eso también es loco. Eso también es loco loco. porque eso implica mucho Sí. tiempo, mucha plata. Mucho nervio, Mucho mucho miedo, estudio. Muchísimo muchas esfuerzo, sí, o sea, es una locura que me ha costado muchísimo, no solo económicamente, sino en tiempo, he tenido que renunciar a muchas cosas, pero ha sido lo que yo quería hacer. Yo creo que hay personalidades y hay cosas para cada uno. La gente disfruta de algunas cosas y uno tiene que permitirse como untarse un poquito de todo, pero todos somos más, pues yo soy más tranquila, para mí es el tema del estudio y esas cosas, pero también uno dentro de eso se siente yo siento muchos nervios también, cuando tengo que hacer rotación en clínicas, cuando tengo que atender, cuando tengo que utilizar instrumentos raros, cuando tengo que ver cosas rarísimas, o ver, por ejemplo, yo estudio neuropsicología, entonces vemos mucho de neuro y veo cosas así como hemos visto como cerebros o cositas así, eso ha sido muy interesante para mí. Es un tipo de emoción diferente a lo que uno esperaría, pero para mí ha sido espectacular. Es que yo creo que muchas veces nosotros tendemos a decir que la locura es cierta cosa o que la felicidad es cierta cosa, y esta es un claro ejemplo de darnos cuenta de que eso no es así. O sea, hay muchas formas como tú puedes encontrar tu partecita para estar feliz, ¿cierto? Entonces cada quien se va a atrever a lo que desee, pero no tiene que dejar de ser lo que quiere ser por acomodarse a otro molde. Por ejemplo, una cosa loca que se puede hacer, que pueden hacer, que estábamos hablando estos días, esto es algo muy atrevido, lo que estábamos diciendo, pues ya para empezar a entrar al tema de la campaña, pues que hay una cosa bien loca que pueden hacer en las casas, es en una fiesta no consumir licor, que es algo más loco que eso. Sí, Pues, algo más eso es algo anormal. eres el raro, Saca saca uno. Ay, hoy no voy a tomar. Y un 31. ¿Cómo así? Todos ¿Estás bien? toman. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. Venga, yo le doy este guarito para que usted se lo tome por mí. Pues, Ajá. no me desprecie. Ok, en una casa no, pues no vamos a tomar, porque ya vamos a empezar a hablar de este tema de la campaña de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que se llama Consumo Cuidado. Aquí el logo. Aquí. Chicharra por allá corriendo. ¿Dónde está? Aquí. No. Entonces, bueno, esta es la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas de acá del municipio de Granada, que se llama Consumo Cuidado, que va a iniciar, pues que ya está iniciando. La idea pues ya es, mejor dicho, ya se van a dar cuenta qué es lo que se va a hacer. Contemos un poquito, no sé quién quiere contar un poquito sobre esta campaña, cuál es el objetivo de esta campaña, por qué se hace, por qué es importante realizarla, no sé, como un breve contexto de la situación. El nombre.
Bueno, consumo cuidado, digamos, el nombre surge de, pues, como buscar algo llamativo también, pero que no se desvincule de lo llamativo de lo que queremos, ¿cierto? Y cuando uno habla de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, tiene que poner antes, igual a muchos temas, es los efectos, lo que implica para la vida de cada persona que vivencia, ¿cierto? Ese tema de ponerse al frente de que voy a consumir o no voy a consumir, ¿cierto? Entonces, es como, ¿cómo me cuido? ¿Qué eso va a ser bueno para mí? ¿Va a ser malo? ¿Hasta dónde? ¿Desde cuándo? ¿A qué edad? ¿Cierto? Entonces, el nombre sale de ahí, de esa reflexión como de todo un grupo de trabajo que lo hicimos desde el año pasado. Este nombre lo vamos a usar este año también, ¿cierto? Porque a los pelados como que les gustó el nombre y porque es esa forma de, habla del consumo como tal, pero también habla de cuidar de mí, ¿cierto? Entonces, ese logo, y Isa nos ayudó muchísimo ahí también como a abrazarnos, me encanta esas manos abrazándose, cuidándose, porque eso es lo que queremos, que los jóvenes entiendan y comprendan esto más desde el autocuidado, desde el amor hacia sí mismos, y cómo también pueden alcanzar sus proyectos, ¿cierto? Como ahorita hablamos de los de nosotras que ya tenemos un poquito más de avance en nuestra juventud, que hemos podido avanzar en algunas cosas y esos proyectos de vida se han ido centrando. Los jóvenes también están en un momento, los adolescentes, para ubicar sus proyectos de vida. Entonces ese nombre sale de ahí y le voy a dar pues el paso a mis compañeras. La campaña es una campaña que quiere hablar muchísimo de con los padres, con los jóvenes, quitar mitos, conversar, hablar qué es, por qué es el consumo, cuáles son las sustancias que se consumen, cuáles son los temas de prevención, pero también hay temas hoy de personas que consumen y es consumo recreativo, ¿cierto? Y es un tema que, duro de hablar, pero que lo tenemos que hablar, ¿cierto? Hay que hablar. Como decíamos en el programa del domingo, mientras más hablemos y más conozcamos, menos probabilidad tenemos de caer en un tema de adicción, por ejemplo. Bueno, ¿quién quiere complementar la idea que está dando Pau? ¿Por qué esta campaña? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué esta campaña? Bueno, Anita, y yo voy a seguir. Esta campaña está pensada como desde diferentes entidades para poderle apostar mayormente, porque nosotros sabemos que a veces es muy difícil lograr hacer un taller que impacte, lograr ir a todas las comunidades o pensarnos una estrategia que sea más masiva, y hacerlo en el mes de julio es que todas las personas se den cuenta que estamos hablando de una campaña de sustancias psicoactivas, ¿cierto? De una prevención, y que vamos a empezar a nombrar, no desde usted no lo puede hacer y nunca lo haga en su vida, sino de vea, estas son las opciones que hay. Hay un proceso distinto entre una persona que lo elige y una persona que llega porque siente que es la forma para disminuir ese dolor que siente, o siente que es la forma para estar como en la fama, o para estar pues como en el ambiente, que si consumir, entonces no está parchando, no está pasando rico, y de eso no se trata. Excluye. ¿Cierto? Porque entonces también es pensarnos como el licor es una sustancia psicoactiva, pero es una sustancia que está normalizada en nuestro contexto mucho. Entonces, desde que estamos muy pequeñitos estamos consumiendo, y cuando nos estamos dando cuenta que eso está empezando a generar problemas en diferentes momentos o esferas de nuestra vida. Por eso también vamos a tocar el tema de la ruta de atención, ¿cierto? Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo entra ahí el psicólogo, el farmacólogo o el psiquiatra? Porque si nosotros no lo hablamos difícilmente, pues nos vamos a prestar a activar una ruta. O si yo te digo, y sabes que estoy bebiendo mucho, o estoy consumiendo mucha marihuana, pues no vas a saber qué hacer. O me vas a decir, no, pues eso es normal. Pero cuando ese consumo para mí empieza a generarme problemas, empieza a rayar mis esferas, y de eso también lo vamos a tocar de una forma como muy respetuosa. Sí, entonces la campaña, digamos, que surge de un tema también, una necesidad sentida que tiene el municipio y en general todas las poblaciones, de hablar de situaciones, circunstancias, de acciones que puedan afectar el proyecto de vida, el desarrollo sano
de nuestras juventudes, de nuestros niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces yo creo que está en la agenda política, pero también es una necesidad. O sea, este tema uno escucha a muchos padres, yo no sé qué hacer, siento que mi hijo está consumiendo, no sé cómo acercarme, muchos chicos tienen dudas, entonces creemos que es un tema que aunque ya se ha tocado y cada vez que se toque va a ser importante, porque nuestras generaciones son cíclicas también, o sea, nosotras digamos vivimos un momento en nuestros colegios, pero vienen muchos chicos detrás y siempre es un tema que está en la agenda porque afecta directamente el proyecto de vida de nuestros jovencitos. Y que aunque sea un tema que se toca o que en este caso se trabaja directamente para jóvenes, es un tema que toca a toda la comunidad. O sea, es claro, hay mucha gente que consume y es muy adulta, sí, y les ha generado problemas familiares, problemas con sus hijos en general. Pero es que de eso no se habla, ¿cierto? Porque esa persona que tiene que tomar los sábados hasta perder el control lo hace como es que es esa forma en la que yo me relajo, ¿cierto? Porque de pronto no tiene los mecanismos para afrontar eso que le está pasando, o no sabe que puede buscar ayuda, o no sabe que es un problema, porque como estoy consumiendo alcohol y me lo venden en cualquier parte y ya soy mayor de edad, ¿por qué tendría eso que generarme un inconveniente? Entonces la estrategia es poder llegar a los chicos para que los chicos estén conversando con las familias, con los amigos, y que de ahí pues la comunicación y el mensaje pueda llegar a más personas, porque es pues muy inviable uno decir que las personas van a dejar de ir a trabajar por ir a un taller, ¿cierto? Porque nosotros no solemos pensar la prevención como algo fundamental, sino que solamente lo vemos cuando ya la situación está ahí. O sea, cuando ya hay una adicción muy fuerte, entonces yo sí necesito personas que me ayuden, pero no estoy buscando señales antes porque no tenemos una cultura que le aporte tanto como a la prevención, y eso es lo que estamos intentando cambiar desde hace un tiempo, apostarle más al cuidado. Bueno, Erika, ¿quiere complementar algo de eso? Bueno, pues yo considero que hay temas muy complejos a veces de tocar, pero que hay que hacerlo, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho, es necesario que la comunidad se eduque, ¿cierto? Todos tenemos que educarnos si lo que realmente queremos, pues como proyecto, es el crecimiento de nuestra Granada, ¿cierto? O sea, más que los jóvenes hagan lo que nosotros queremos y que se porten como nosotros queremos, es como yo como papá, como yo como vecino, como profesor, puedo apoyarlo para que crezca individualmente, aunque ese crecer no vaya de acuerdo a lo que yo considero que debe de actuar. Entonces yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, por eso este tema lo vamos a trabajar con padres de familia, lo vamos a trabajar con los jóvenes, lo vamos a trabajar con los docentes, pero esto es fundamental que todos como que seamos responsables de eso. Y otra cosa que yo quiero decir y es que lo hemos hablado ya en varios espacios, pero quiero volverlo a resaltar porque es sumamente importante, y es que todos necesitamos aprender de todos. Pues yo tengo que aprender de muchos chicos, hay muchas cosas que los chicos pueden aprender de mí, yo puedo aprender mucho de muchos papás, y ellos pueden aprender de mí muchas cosas. Entonces yo creo que estamos todos en esa postura de construir esta campaña junto con todos. Entonces también estamos sumamente abiertos a que alguien dice, ve, qué bacano esto, qué ideas estas, qué bueno que tocaran estos temas, qué bueno trabajar esto. Nosotros somos muy abiertos como a empezar a trabajar los temas que son de necesidad y que consideran que debemos de tocar. Y que yo creo que también es como una invitación a que la comunidad sepa que puede hablar más, porque yo creo que muchas veces estamos muy enseñados a escuchar al profesional que nos está llevando el tema. Entonces ella o él me está hablando de las pautas de crianza, ¿cierto? Pero para ti eso realmente está siendo funcional, o lo estás entendiendo como en tu dinámica familiar, o ustedes les gustaría que les hablaran de otro tema, o sea, ustedes quieren que les hablen específicamente de temas de violencia sexual, ¿cierto? Porque eso también lleva a que la comunidad esté más activa y esté sabiendo que las pueden escuchar, que sí, puede que no sea al mes siguiente, pero que hay una comunidad que está diciendo que quieren que los formen sobre tal cosa, porque les parece importante. Y no solo formados, porque eso sí suele pasar mucho cuando pasa algo relevante a ese tema. Por ejemplo, ocurre un evento de violencia sexual, y ahí sí, por favor, edúquenos sobre violencia sexual,
y quieren pues obviamente que sea inmediato, o pasa un evento de un intento suicidio, entonces ahí sí todo el mundo, o sea, eso se puede hacer, claro que es válido, pero queremos apostarle a la prevención. Esa es una apuesta que realmente los psicosociales trabajamos muchísimo, el tema de prevenir, y prevenir no siempre tiene que ser en medio de una situación o una crisis, porque en ese momento no, estamos en una postura diferente. Por ejemplo, yo como psicóloga, no es lo mismo hablar de prevención de la conducta suicida o de las sustancias psicoactivas a hacer o dar esa misma charla, pero cuando hay una situación que rodea la charla, es una intervención diferente. Entonces yo quiero que también pensemos en, no, lo vamos a hacer cuando, o no, yo no necesito capacitarme, mi hijo tiene 10 años, no, claro que sí, porque va a tener 12, va a tener 14 y también lo va a necesitar. Tenemos que aprender a prevenir, no cuando ya se está dando la situación. Precisamente prevenir se da incluso desde la primera infancia. ¿Cómo? Pues venga, hombre, al papá no se ponga a consumir frente al muchacho, usted los 31 es borracho hasta acá y su hijo lo está viendo y tiene 5 años, desde ahí se previene. Entonces, por eso es importante también esta postura de la prevención, fundamental. Y que empecemos a ver la lógica de esto, porque yo estoy sentada y me están hablando de un tema y yo no le encuentro eso la pertinencia, ¿cierto? Yo como pregunto y digo, bueno, explíqueme un poquito mejor esto cómo se relaciona, o sea, todo esto que estamos hablando de salud mental, y la gente a veces no lo sabe. Cuando les están hablando en los talleres de familias en acción, de madres líderes, de buen comienzo, siempre estamos hablando de estos temas sociales que se están conectando con temas más coyunturales, como lo menciona Erika. Entonces, empezar a estar atentas y atentos desde las pequeñas partes hacen que cuando tengamos un todo, tengamos mucho más información para poder atender ese fenómeno. Bueno, sí, y además, aparte de que todo pues es como ese entramado, como esa red entre pues todas las cosas que componen todo un tema de salud mental, de salud pública y todo esto pues de lo que hemos estado hablando. También la idea es crear como una red entre todos y que eso no solamente se hable desde las instituciones, que aquí estamos, por ejemplo, la administración municipal, también está la institución educativa y las demás instituciones, sino también desde la casa, pues que no digan, ay no, es que eso solamente lo tienen que hablar, no sé, en el colegio, o eso solamente lo tienen que hablar por allá desde la alcaldía. No, eso es algo, una responsabilidad de todos, eso es una responsabilidad social. Incluso, digamos que, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero yo sí me siento responsable, digamos que de ser como un apoyo para otras personas, para familia, pues no podemos ser indiferentes ante estos temas que son tan importantes, ni decir como, ay no, como a mí no me toca, o ay no, como mis hijos no consumen ninguna sustancia, entonces yo me relajo. No, pues como ustedes decían, es importante entre todos unirnos y como apostarle a esto. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es el mayor reto que hay con todo este tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas? El tabú. El tabú. Uh-huh. El tabú y la falta de información, porque digamos que en Granada habitan personas muy mayores. Anteriormente no se hablaba de esto. El lema que teníamos era la mata que mata y ya, ¿cierto? Era usted no consume porque es que esta es mi casa y si hace lo que yo digo, ¿cierto? Pero ahora el mundo está cambiando, hay otras lógicas y hay otras explicaciones que me pueden ayudar a explicarle a mis hijos o a las personas con las que vivo, bueno, ¿qué es esto del consumo de sustancias? ¿Qué es esto del licor? ¿Qué es esto de la marihuana, del popper, del LSD? ¿Cierto? Pero difícilmente, si yo tengo una concepción muy negativa, yo le voy a hablar a usted de eso, ¿cierto? Entonces, para mí lo más difícil es ese tabú y es esa apertura de que las personas crean que estamos sembrando como cositas negativas cuando no se trata de eso, se trata de tener información y decidir con responsabilidad. Sí, bueno, Pau, ¿usted qué cree? ¿Cuál cree que No, es un reto gigante frente a este tema, yo creo que es la apertura también que podamos encontrar en todos los actores, ¿cierto?
tanto desde, por ejemplo, desde las personas que le venden en los negocios todavía a los menores de edad, ¿cierto? Qué bueno que digamos, hombre, seamos conscientes. Es legal, pues, venderlo, pero sabemos que es ilegal a un menor de edad, entonces no lo hago, sencillo. Yo por ganarme 50.000 pesos no le voy a dañar pues digamos, de alguna forma le estoy diciendo a hey, no, yo no te voy a vender porque recuerda que eres menor de edad y todavía en tu proceso de desarrollo no estás preparado para esto, ¿cierto? Entonces, que desde ahí la apertura también en las familias, hablar, ¿cierto? A que no sea una cosa como decía Anita, que no, esto no se habla de Bruno. Como esa cosa que hay en Bruno, no se habla, es que en las familias hay temas de que, así como en Encanto no se habla de Bruno porque era el malo o porque no estaba en el estándar, no, de eso aquí no se habla. Entonces, ¿dónde se va a hablar? ¿Dónde van los chicos a hablar? Va el tema de la sexualidad, el tema de las sustancias psicoactivas en la casa es donde hay que hablar, ¿cierto? Entonces sí se debe hablar. La apertura también con docentes, con instituciones y con los chicos y las chicas, porque yo sé que hay momentos en que están prevenidos. Otra vez nos van a hablar de eso. Pero venga, es un hablar desde las posibilidades que tú como jovencito o jovencita tienes, de mirar tu futuro, de mirar tu presente y de lo que tú quieres con tu vida, ¿cierto? Eso es como la apertura, es un reto. Bueno, yo diría que principalmente, ya lo mencionó Ana, el tabú, pero entonces voy a hablar del segundo para mi reto, y creo que es que no buscar nosotros como profesionales o como colegio, como docentes, que los chicos se acomoden a nosotros, sino tener la capacidad y la habilidad de nosotros moldearnos para que ellos comprendan ese tipo de temas, ¿cierto? Como saber llegar a las personas que realmente necesitan esto. Porque entonces yo, algo que también a veces he percibido, y no puedo decir que lo critico, pero sí me lo cuestiono, es cuando muchos de los programas o de las intervenciones que hacen se sientan las personas que no consumen a hablar terrible de los que sí lo hacen y recordarle a esas personas que no lo hacen que es malo consumir. De señalarlos. Y luego señalar cuando por alguna razón obligan a las personas que están en riesgo, lo que sea, decirle, ojo, no lo vaya a hacer nunca en su vida porque esto lo va a matar. Yo creo que eso hay que cambiarlo, entonces creo que es un reto para nosotros el también llegar con una información diferente no porque sea un tema diferente, sino porque tenemos que cambiar la forma, el estilo, la información. No nos podemos quedar en el mismo discurso de hace 20 años o 30 años, sino que tenemos que cambiar eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos. Además del tabú, ese es uno de los grandes retos. También el trabajo con jóvenes tiene que ser, tenemos que pensárnoslo muy bien para involucrarlos dentro de este proceso. Yo me uno ahí, me autopregunto con lo de los retos. También siento como anclado un poquito a lo que decía Erika, tenemos el reto como sociedad de ser más empáticos con este tema y con todos los temas así como muy tabús y de los que no se hablan, como ponernos en los zapatos del otro y pues y también como saber como uno también expresarse y también saber uno como pues uno a veces juzga sin conocer, entonces darse también, y eso en todos los programas hemos hablado siempre de eso, como que a los jóvenes muchas veces nos estigmatizan mucho, nos señalan, en vez de sentarse a hablar con nosotros, ay, ves, ¿por qué es así? Venga, yo me voy a sentar y le voy a preguntar, venga, ¿usted por qué, no sé, tiene ese cabello de ese color? O porque, pues, o sea, como también ponernos en los zapatos del otro y también como averiguar, pues. Isa, y yo diría, igual en el mismo punto, es que ponerse en los zapatos del otro no es solamente entender al otro, sino también entender que no solo el otro no piensa igual que yo, sino que no tiene que hacerlo. O sea, que si piensa diferente a mí, está bien. O sea, si a mí no me gusta pintarme el cabello y a la otra sí, pues, o sea, eso no es algo que le dañe a la otra persona.
Entonces yo no tengo que medir a las mismas personas con el sistema de valores que yo tengo, con el sistema de creencias que yo tengo. Entonces yo creo que si lográramos eso como sociedad seríamos una Colombia mejor. Erika, pero es que tocas un tema muy difícil, porque es como todo lo que es diferente a mí es malo, ¿cierto? Sí. Crecimos en esa cultura de todo lo que no se parece a como yo soy es negativo. Entonces empezar lentamente a decir como ves, es verdad. Por eso las películas han ido cambiando, o sea, las películas de Disney. Ajá. Ya empezamos a tener otros referentes. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que ya la sociedad no está obedeciendo a lo mismo, y eso es lo que nosotros queremos como empezar a nombrar, porque antes no se hablaba de esto. Es que seguramente cuando en tu casa se escandalizan porque tienes el pelo de este color, era porque en ese momento para tu mamá o tu papá eso era estar buscando problemas, ¿cierto? Porque esas cosas a ellos no les nombraron. Entonces, para los padres es como todo un mundo de incógnitas y de prejuicios, y para los hijos en muchos casos es todo un yo me quiero empezar a expresar y quiero empezar a conocerme. Entonces es un proceso en el que los dos nos sentamos y empezamos a mirar, bueno, cómo construimos y cómo nos acompañamos cuando lo veamos necesario, y de otras personas que nos puedan decir, vea, quizás se puede ir metiendo por este ladito para que vaya llegando como de pronto más seguro o de pronto con mayor tranquilidad, que ese es el trabajo que hacemos de alguna forma nosotros. A nadie le vamos a venir a cambiar el camino, lo que vamos a decir es, vea, de pronto métale segundo acá, que esto es lo que le está pasando, porque nos solemos alarmar con todo lo que no conocemos, y eso siempre va a ser así. Yo quiero decir algo cortico. Y es que yo esto lo he hablado mucho con muchos papás cuando tengo asesoría psicológica, y es el tema que en la adolescencia, a diferencia de la educación que uno le da a los niños, uno tiene que saber qué batallas debe de tener con ellos, ¿cierto? ¿Qué tipo de peleas? En un principio, cuando es niño, tú educas y por todo corriges, pero en la adolescencia ese modelo cambia, ¿cierto? Tú no deberías pelear por todo. Y yo creo que esa sería la postura de hoy en día. Yo creo que es aceptar muchas cosas y entender que hay cosas por las que sí hay que trabajar, por las que sí hay que educar, porque hacen daño, ya sea a sí mismo o a la sociedad o exacto, o al entorno. Eso es diferente, ¿cierto? Y ya no es solo pedirle, no piensa como yo, ¿cierto? Pero si te estás haciendo daño, eso llamándolo diferente a decir que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana y nada de eso. No, estamos en una sociedad y también eso es importante, pero como manejar ese equilibrio es fundamental. Bueno, manejemos entonces el equilibrio aquí en el programa, en este programa, y ya para ir finalizando, para manejar ese equilibrio y mostrándole a las personas qué es lo que piensan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio. Vamos a ir, mientras hablamos como de, bueno, yo voy a leer así rápidamente como unos datos arrojados por una encuesta realizada en la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, por unos docentes pues que hicieron un diplomado en todo el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y esos fueron los resultados que arrojó. El total de participantes de la encuesta fueron 333, y imagínense, muchos entre las edades entre los 9 y los 18 años. Entonces ahí también es que los niños también están expuestos todos estamos expuestos a esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí con el tema del consumo de sustancias psicoactivas? El 79,7% de los encuestados indicaron no haber consumido sustancias psicoactivas, pero el 20,3% sí. Entonces, pues sí, ya ahí, bueno, ahorita vamos a conversar sobre eso. Entonces, el 20,3% sí. También hay que entender que muchas veces como es un tabú, a muchos les da miedo expresar y decir que sí han consumido. Entonces, bueno, y otros pueden que no hayan consumido, pero por gaminear así, entre comillas, pusieron que sí, bueno, no sé. Entonces, pues, pero igual eso es como lo que arroja la encuesta. ¿Cuál es el tipo de sustancia más consumida aquí en el municipio? Es pues por los niños jóvenes. Bueno, sí, pues sí, por esta población. Por las personas encuestadas de 9 a 18 años. Sí, eso. El primero está el licor con un 54,3%, pues eso es muy alarmante. Segundo está el popper con un 9,5%, y por último la marihuana con un 4%. Y uno le presta más atención a ese
al ese 4% y no se fija en el licor, que es más normalizado. Bueno, pero ahorita hablamos de eso. Ay, no, yo me voy a pasar leyendo esos datos diciendo eso. Frecuencia en la que se consume. Bueno, dice otra, 68,7, pero la que más, pues como la frecuencia que más se consume aquí en el municipio es solo fin de semana. Y ya pues es seguida por una vez a la semana, y ya luego varias veces a la semana, y por último una vez al día. Listo, ¿cuántos llevan consumiendo? La mayoría lleva consumiendo entre 1 y 2 años, que es el 16,7%. Y luego entre 1 y 6 meses y 2 y 4 semanas con un 11,8%. Por último, que es muy importante, que es lo que arroja pues esta encuesta, 13 de cada 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han buscado ayuda. 13 de cada 100. Y a la persona a la que más recurren por ayuda es primero a los amigos, con un 18,8%, segundo a la familia con un 15,6% y tercero a un profesional con un 7,8%. Súper chévere las encuestas. Muy interesante. Porque nos dejan ver un panorama, por eso qué bueno partir siempre como de un estudio, y qué bacano esto que estamos haciendo como con la institución educativa, que viene en esa sintonía de fortalecer como a los profes, de los profes tener una encuesta, de esta encuesta vamos a partir en muchas situaciones también para poder hablar con los jóvenes, ¿cierto? Y porque aterriza las realidades pues que tienen el municipio. Entonces vamos a seguir dando datos de esta encuesta que realizaron los profes. Creo que la muestra es significativa, tener casi 300 jóvenes ahí participando, más de 300 jóvenes, 333, ¿cierto? Entonces muy chévere realmente. Bueno, sí, aquí nos podríamos quedar hablando. Toca que nos vuelvas a invitar. Todo el día, sí, porque es que imagínense tener 2 psicólogas, una trabajadora social acá y todas que hablan harto. Y nosotros que hablamos bien harto, no, pues madre. Pero bueno, son datos y hay que darlos. Y pues ya es el llamado como a todas las personas para que estén pendientes. Ya se va a iniciar, ya se está iniciando con esta campaña, con unos talleres que, como expresaron pues ahorita, no solamente son enfocados hacia jóvenes, sino que también van a estar enfocados hacia padres de familia, hacia docentes, porque esto es un tema en el que estamos involucrados todos. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre ustedes, por ampliarnos un poquito como más la información y el panorama sobre diferentes aspectos. No sé si tengan como algo último por decir. No, gracias por la invitación, y es una maravilla poder tener la oportunidad de estar en este espacio y también de trabajar en esta campaña juntas. Ajá. Y juntas no solo nos incluimos nosotros, sino también a todos los jóvenes y toda la comunidad. Sí, yo creo que la campaña va a tener, o sea, si tocamos la mayoría de jóvenes, familias y los que la cojan, ¿cierto? Ya es una ganancia, ¿cierto? Y para mí es muy satisfactorio decir que estamos trabajando juntas y con todos los actores institucionales, ¿cierto? Porque a veces hacemos una cosa por allí, otra cosa por allí, y no hace tanto eco como la juntanza que estamos logrando para esta campaña. Entonces, eso me pone muy contenta. Y chao, y muchas gracias, Isa, vuélvenos a invitar. Bueno, recogiendo los pensamientos de la señorita Erika y la señorita Paula Andrea, pues yo también anexaría el tema de que construimos juntas en la diferencia, ¿cierto? Cada una tiene una personalidad muy distinta y estamos poniendo todo nuestro ser, tanto humano como profesional, para realizar un proceso lo más integral posible. ¿A qué va esto? Que no le tenemos que tener tanto miedo a lo diferente. O sea, con que vos tengas una personalidad y yo tenga otra, eso no quiere decir que no tenemos puntos en común, ¿cierto? Que la campaña toca eso. ¿Cómo dejar de tener tanto miedo a eso que no me hablaron y eso que es raro? Entonces, muchas gracias. Sí, desde la diferencia es que se construye cosas muy bacanas. Bueno, consumo, cuidado, una campaña donde
todos tenemos que abrazarnos a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean, donde todos estamos involucrados. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy el programa se hizo un poquito larguito, pero fue muy nutrido y muy interesante, muy, muy chévere. Bueno, los invitamos para que nos vuelvan a ver dentro de 8 días, viernes dentro de 8 días a las 7:30, donde vamos a tener un joven muy, muy particular de acá del municipio, Juan Pablo Trucha, que él es un atleta del municipio, y vamos a amenizar el programa. Tenemos en el programa al inicio un pequeño concierto, ¿cierto, Chicharra? Nos cantó la Mudita nos regaló una canción, y es verdad, la Mudita cantó pues como al principio del programa, a ella le gusta cantar, pues ella canta, entonces nos cantó para que se lo vean dentro de 8 días, que vamos a tener a Juan Pablo. Hay que ver el programa para entender bien, pero... Sí, tienen que ver el programa para entender, porque uno dice la Mudita cantando, es como, pero sí, ella canta y canta lindo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Territorio J. Chao. Dice aquí en la